Hemos titulado porque Dios ha establecido leyes en el universo que se han ido descubriendo con el paso del tiempo, con el avance de la ciencia. Ya lo decía a través del profeta Daniel: en el tiempo del fin la gente correrá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Parte del conocimiento científico ha hecho posible descubrir que el universo no funciona al azar, que hay leyes establecidas, pero leyes que son constantes. Se le llaman así porque no importa el lugar, no importa la condición, siempre se cumple. En ese sentido, en Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice el apóstol: por la fe entendemos haber sido constituido, ¿qué cosa? El universo, ¿por medio de qué? De la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Dios convirtió enormes cantidades de energía en materia, a cosas invisibles en cosas visibles, como declara la palabra. Yo quiero que ustedes sepan lo siguiente, o recuerden, para aquellos que ya son conocedores de esta área: toda materia ordinaria, incluyendo esta madera, este artefacto, las rocas que hay allá afuera, toda materia ordinaria, sólida, líquida o gaseosa, está compuesta por átomos. ¿Está compuesta por qué? Por átomos. Los seres vivos estamos compuestos por células. Los seres vivos, ¿por qué? El mundo inanimado, todo lo que no tiene vida, está compuesto por átomos. No significa que nosotros no tengamos átomos. Todos estamos compuestos por átomos, pero como organismos vivos, los átomos que forman parte de nuestro organismo están estructurados a nivel celular para hacer posible cada una de las funciones que desarrollamos como seres vivos. Así que esos átomos son los bloques fundamentales de todo lo que se puede ver en el universo. Esos diminutos componentes se agrupan formando moléculas. Esto que vemos aquí es un átomo. Yo sé que a algunos le está recordando esto la química, ¿verdad que sí? ¿Qué le recuerda esa imagen que no sea tan diminuto como un átomo? ¿Qué cosa grande le recuerda esa imagen que ven allí? Sistema solar. El sistema solar, ¿verdad que sí? Porque eso que usted ve que se desplaza en esas diferentes elípticas son electrones y se mantienen constante a una distancia que ni se alejan ni se acercan. Eso evita que la materia se desintegre. El hecho de que haya una fuerza electromagnética que es constante a nivel de la ciencia, se le llama la ley o la constante del Coulomb. Esta ley hace que, debido a la carga que hay en el núcleo, donde están los protones y neutrones, como hay carga positiva en el centro, eso hace que los electrones con carga negativa se mantengan a una distancia siempre equidistante. Repito, es una ley constante que hace posible que toda materia del universo, todo lo que podemos ver, se mantenga integrado debido a esa constante. Esto que ven aquí es otra imagen que también describe lo que hay en el interior de un diminuto átomo. Esa es la fuerza electromagnética o la constante electromagnética que hace posible que se mantenga integrado. Está la constante de gravitación universal. Esta fue descubierta, note que esta ley nadie se la inventó, ya estaban ahí, pero el ser humano, con la observación, con el avance, ha podido irla descubriendo. La ley de la gravitación fue descubierta específicamente por Isaac Newton. Me llama mucho la atención este científico porque él era muy estudioso de la Biblia. Escribió un libro sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis. Vi un ejemplar de ese libro en una de nuestras instituciones que están muy bien conservados allí. Esa ley de gravitación es la que indica que los cuerpos en el universo, según el tamaño, así es su capacidad de atracción. Nosotros nos mantenemos como planetas girando en torno al Sol porque hay una fuerza de gravitación que nos permite mantenernos a esa distancia y a esa velocidad. Pero es una ley tan finamente establecida por el Señor que esa atracción que ejerce el Sol hacia los planetas, como la estrella más cercana, como el cuerpo de mayor masa que está cerca de nosotros, si hubiera otro de mayor masa cerca, nos atrajera hacia él.
pero estamos en un rincón del universo donde la masa mayor la tiene el Sol y nos mantiene a una distancia específica, 150 millones de kilómetros, y no nos aleja ni nos acerca. Si nos acercara más al Sol, moriríamos calcinados. Si nos alejara, moriríamos congelados. Esa ley está colocada en una forma tan especial que hace posible la vida para nosotros aquí en este planeta. Esa es la segunda constante, como pueden ver aquí. Por eso se parece la imagen del átomo también al sistema solar. Lo mismo, la misma delicadeza, el mismo empeño que puso el Creador al formar el átomo, lo mismo hizo con el universo. Mejor dicho, en el universo, en el macromundo, Dios se empeñó en forma tan fina de establecer las leyes, pero cuando iba a hacer algo muy diminuto, algo que ni siquiera se ve sino microscópicamente, también pues siguió estableciendo leyes muy específicas. Y está la constante de la velocidad de la luz en el vacío. Conocemos que la velocidad de la luz en el vacío es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. ¿Por qué eso es una constante y por qué es necesaria que así sea? Miren, a esa velocidad la luz del Sol llega desde el Sol hasta la Tierra en solo 8 minutos y 20 segundos. Si no fuera a esa velocidad, no fuera posible la vida, no se dieran los procesos fotosintéticos y demás que hacen posible la vida en el planeta. Así que la constante de la velocidad de la luz en el vacío, la constante de la gravitación universal, la constante electromagnética que hace posible que los átomos que conforman la materia no se desintegren, sino que siempre los electrones se mantengan girando en torno al núcleo, estas constantes que el ser humano no se la inventó, sino que la descubrió apenas, son las que hacen posible que la vida creada por Dios se mantenga en el universo. ¿Por qué eso es tan importante? Porque si hubieran variaciones mínimas de esos valores, habrían impedido la existencia del carbono y de la vida. El carbono, que es parte integral de toda materia orgánica. Pero yo quiero ahora concentrarme en las constantes que Dios dejó no en el mundo físico ahora, sino en el mundo, ¿qué cosa? Espiritual. Y si a usted se le olvidan las otras, no se preocupe, porque no se va a examinar de eso ahora. Pero las que vienen ahora, yo quiero que usted las grabe, y si las puede grabar de memoria, mucho mejor. Si puede tomar notas, puede grabarlo, pero luego usted la memoriza. Es importante que lo haga. Dios estableció 3 constantes, y aquí mencionamos 3 anteriormente, pero ahora en el mundo espiritual, ¿cuántas constantes? 3. ¿Recuerda por qué se le llama esas leyes constantes? Porque siempre se cumple. No importa el lugar, no importa la condición, siempre se cumple. Son inalterables, están finamente ajustadas en el universo. Y ahora estas 3 constantes, en medio de un mundo de incertidumbre producto del pecado, le llamamos constante porque también siempre se cumple. ¿Cuáles son esas constantes? Número 1. El Señor ha dicho que nunca nos dejará solos. En Mateo 28:20 dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para nosotros es muy significativo al concluir en este día un año e iniciar otro con otro día. La Biblia compara mucho los años a los días. Incluso dice que con el Señor un día es como ¿qué cosa? Noten que cuando la Biblia va a describir los días de nuestra edad, dice, los días de nuestra edad son 70, y si en lo más robusto son 80. O sea, cuando está hablando de años, está hablando de días. Igual en Génesis, cuando dice, el hombre se ha corrompido, serán sus días 120 años. Noten, día y año lo intercambia. Así que el Señor ha prometido que nunca nos dejará solos. ¿Puede creer usted en eso? Amén. Los testimonios que escuchábamos dan justamente razón de eso. Esa es la primera constante en el mundo espiritual. Dios nunca nos dejará solos. En segundo lugar, la segunda constante es que el Señor siempre sacará algo bueno de todo lo que nos ocurra, incluyendo las pruebas. Siempre sacará algo positivo de todo lo que nos ocurra. Miren la primera constante, que Él nunca nos dejará
pero con ella no está diciendo que no vamos a enfrentar pruebas. Los 3 jóvenes hebreos fueron echados al horno, ¿de qué? Pero lo dejó solo el Señor. ¿Qué vio Nabucodonosor? Que además de los 3, ¿qué cosa? Había un cuarto. O sea que el Señor nunca nos ha prometido que no tendremos pruebas. Lo que sí nos dice que en medio de la prueba Él estará con nosotros, porque la primera constante en el mundo espiritual es que no nos dejará solos. En segundo lugar, que Él siempre sacará algo bueno de todo lo que nos sucede. Pero ¿qué bueno puede salir de esto? Yo contaba hace unos días acerca de un familiar que le robaron el auto, y yo estaba orando porque apareciera el auto y decía, Señor, que aparezca antes de que lo desmantelen. Ustedes saben cómo lo desmantelan y lo venden por pie, que aparezca. Y estuve orando por parte y no apareció. Y yo decía, pero es que esa persona trabaja mucho en tu causa, necesitas ese vehículo. No apareció. Se cumplieron los meses reglamentarios. Al no aparecer, el seguro pues le restableció parte de lo que establece el seguro, pero no podía comprarse ni siquiera un carro viejo como el que tenía. Pero como 2 o 3 días después de que el seguro le reembolsó una parte como correspondía según la ley, entonces de repente a él le regalaron un carro nuevo. Y entonces tenía un carro nuevo y dinero en su bolsillo. Y entonces yo comencé a pensar dentro de mí, yo decía, Señor, última vez que te pido tan insistente por algo, sin finalmente decirte, si tú tienes otro mejor plan, hazlo como tú quieres. Hay que aceptar la voluntad de Dios. ¿Quién iba a decir que de eso iba a salir algo bueno? Pero es que esa es la segunda constante. Él sacará algo bueno de todo lo que nos ocurre, aún de las pruebas. ¿Alguien dice amén? Romanos 8:28 lo dice. Y sabemos, no es que no lo contaron, ¿cuál es la expresión? Sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuánto aman a Dios en esta tarde? Todas las cosas, ¿cuántas? Todas las cosas le ayudan a bien. Así que esa es la segunda constante que debemos tener siempre presente. La tercera constante es que ninguna prueba, ¿cuál prueba? Ninguna prueba será mayor que lo que podamos soportar. Él lo ha dicho en 1 Corintios 10:13, dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentado, no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir. Él lo ha prometido y sus promesas son fieles y verdaderas. Desde que le llegue una prueba a usted, diga, estas son de las que yo puedo vencer. No se rinda antes de la batalla. Hay gente que dice, desde que ve que se avecina un problema, dice, eso yo no lo voy a soportar. Y sabe que cuando la persona se bloquea así, la mente puede hacer que efectivamente no lo soporte. Me recuerdo por lo menos dos personas que ante situaciones adversas que le ocurrieron en su vida, recuerdo, una fue en Miches, otra aquí en Santo Domingo, 2 personas que frente a una adversidad que le ocurrió, lo que le ocurrieron ambas, dijeron, yo eso no lo voy a soportar. Y déjenme decirles que ambas, por lo menos en esos casos que yo conozco, que fueron de cerca, ambas personas murieron ese mismo día. Ese mismo día. Es sorprendente lo que la mente del ser humano, cuando dice que no puede, el relevo entiende que no puede. Pero recuerde que la tercera constante en el mundo espiritual dice que no hay una prueba que le llegue a usted, no hay una prueba que Dios permita que le visite a usted que usted no pueda soportar, y que juntamente con la tentación le dará la salida para que pueda estar firme en Cristo Jesús. Sumamente importante que entendamos y creamos esta promesa que hace el Señor, porque estas constantes se cumplen siempre. Número 1, el Señor nunca nos dejará. En segundo lugar, Él sacará siempre, ¿qué cosa? Algo bueno de todo lo que nos ocurra. Y en tercer lugar, ninguna prueba. ¿Cuál prueba? Ninguna prueba será mayor que la que nosotros podemos soportar.